Buenas, en este vídeo vamos a continuar con el transistor y viendo algunos casos prácticos de cómo conduce, cuándo conduce y cuándo no. Digamos que para que el transistor en modo interruptor conduzca, hemos visto que en corte, para que no conduzca, la tensión tiene que ser menor de 0,6 voltios y para que conduzca, digamos que la tensión tiene que ser mayor de 0,6 y se produce una diferencia potencial entre el colector y el emisor de 0,3 voltios. Bueno, pues vamos a ver este caso. Voy a poner aquí unos ejercicios, unos casos, vamos a verlo un poquito, un pelín más grande. Vamos a ver. Bueno, en este circuito de aquí. Bueno, vamos a ver en estos casos entonces si el transistor está conduciendo, si está en corte, etcétera. Bueno, lo primero que vamos a hacer, lo primero es ver el tipo de transistor. Lo primero, voy a apuntarlo por aquí, lo primero que vamos a hacer es ver el tipo. El tipo, el tipo de transistor, este de aquí es un NPN. NPN. Bueno, la primera condición está la base en polarización directa. Sí, ¿no? Luego la polarización, o sea, luego tenemos que ver la polarización. Bueno, voy a escribir aquí las condiciones, las vamos a ver un poquito. Tipo, polarización, lo ve suficiente, es decir, que está en polarización directa, la polarización entre la base y el emisor. La tensión entre la base y el emisor, que sea suficiente, vamos a ponerlo así, y luego además que sea capaz también de, mediante esta resistencia y los valores, de tener una corriente suficiente. Vamos a ponerle aquí la corriente de base que sea suficiente. Bueno, estas son las condiciones para saber si conduce o no conduce. Vamos a ponerle un poquito más pequeño esto. Venga, esas son las condiciones. Entonces, en el primer caso, este transistor de aquí, tenemos el tipo es un NPN. NPN. Eso sirve, miramos aquí la flecha y lo tenemos así de claro. La segunda condición es que la polarización de base emisor es directa o inversa. Tenemos el positivo, vendría por corriente así, o sea, va en sentido de la flecha. La polarización es directa, correcta. Luego, la tensión posible entre la base y el emisor es suficiente. ¿Qué quiere decir suficiente? Que sea mayor de 0,7 voltios. De 0,7. En este caso, marca 9. Y con lo cual conduce por aquí. Vale. Y luego, ¿es una corriente suficiente? Bueno, pues con 9 voltios y un K, pues tenemos una suficiente corriente aquí para meterlo en saturación. Con lo cual, decimos en este caso que sí conduce. Sí conduce. ¿Y cuánto conduce? Bueno, pues calcular cuánto conduce, lo tenemos por aquí, sería en saturación, tenemos que sería la tensión de colector, 9 voltios, menos la tensión de saturación, que es 0,3, aquí cae 0,3, recordemos que aquí cae 0,3, 0,3, partido por la resistencia de colector. Esta bombilla, que vamos a suponer que esta bombilla tenga 100 ohmios. 100 ohmios. Entonces, la corriente, en este caso sería corriente de colector es igual a los 9 voltios menos 0,3 dividido por la resistencia, que hemos dicho que son 100 ohmios. 100 ohmios. Y esto nos da pues 8,7, 87 miliamperios. Bueno, este es el caso 1. En este otro caso, vamos a ver, a copiar esto. Vamos a ir revisándolo. Tenemos el tipo, también es NPN. La polarización, en este caso, es inversa.
con lo cual nos falla la condición. Tenemos que el tipo NPN, pero la polarización es inversa, no funciona, con lo cual no conduce. Ya no ha cumplido esta condición, no conduce. El siguiente caso, el tipo C. En este caso sí, el tipo es NPN. ¿La polarización es directa? Pues sí, es polarización directa. Vale, la tensión V aquí es suficiente. ¿Es suficiente? ¿Es mayor de 0,7? Si decimos que 5 milivoltios es igual a 0,005 voltios. Pues no, no es suficiente. Como no cumple esta condición, entonces no conduce. En este caso no conduce. Y vamos al último caso. El tipo, mira, la flecha entra hacia adentro, con lo cual es de tipo PNP. PNP. Es decir, que la corriente vendría en este sentido. También la corriente. Ahora, ¿la polarización coincide con el tipo? Es decir, ¿viene por aquí? Bueno, pues sí, es correcta. ¿La tensión entre la base y emisor es suficiente? Es decir, ¿es mayor de 0,7? Pues tenemos 9 voltios disponibles, con lo cual sí, 0 es mayor de 0,7. Y esta última condición, que la corriente de base sea suficiente, pues bueno, si podemos inyectar con 9 voltios y 1K, podemos inyectar una corriente para un transistor. Para saber si esa corriente es suficiente, nos tenemos que fijar en la beta del transistor. Si vamos a suponer, por ejemplo, que la beta del transistor, en este caso vamos a ponerle que es 200, venga, que es un valor bastante habitual. Quiere decirse que tenemos una corriente suficientemente mayor de la que vendría por aquí dividido por 200. Pues claro que sí, tenemos repito el razonamiento. Si suponemos que por aquí va a pasar una corriente, ¿cuánto es la corriente que va a pasar? Pues la corriente que va a pasar es, en este caso, cuando esté aquí 0,3, sería 9 menos 0,3 partido por la resistencia de 100. La corriente de colector no puede ser, la corriente de colector es 87 miliamperios. 87 miliamperios. Ahora, para saber si la corriente inyectada es suficiente, si dividimos 87 entre 200, esa es la corriente mínima que haría falta para poner en conducción el transistor, con lo cual vemos que es sobradamente suficiente. Por ejemplo, ¿cuál sería la corriente máxima que podría pasar por aquí? Bueno, pues teniendo aquí 0,7 sería la corriente de base, sería 9, estos 9 de aquí, menos los 0,7 que caen en la unión, dividido por 1K, por 1 kiloohmio. Y estos son 8,3 miliamperios. 8,3 miliamperios. Es una corriente, si la multiplicamos por 200, tiene de sobra para saturarlo. Bueno, conclusión, este transistor sí conduce. En este vídeo hemos visto un ejemplo de aplicación del transistor como interruptor, viendo las condiciones que necesita para conducir. Terminamos repasando, es decir, primero vemos el tipo de transistor, tipo PNP. Vemos la dirección en la que iría la corriente. ¿Y la corriente de base está de acuerdo a esa dirección? ¿A la dirección del más llega según la flecha? Sí, entonces es polarización directa, correcto. ¿La tensión es suficiente? ¿Hay más de 0,7 aquí disponibles para alimentar? Sí. ¿Y la corriente de base? Hombre, si hay una diferencia tan grande no hace falta llegar a esta conclusión, pero en este ejemplo lo he calculado para mostrar cómo se hace. Muchas gracias.